Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Continuamos nosotros aquí en RPP, Confianza por todos los medios, en este día, jueves 9 de abril, jueves santo. Un jueves en el que no sale nadie, a no ser de el personal que cumple labores esenciales, personal médico, personal de limpieza, personal policial, de las Fuerzas Armadas, personal que y gente que trabaja en sistemas básicos, ¿no? En servicios básicos, agua, desagüe, energía eléctrica, gas, medicinas, los periodistas también. Bueno, vamos a contactarnos a esta hora de la mañana, 7:40, con el doctor Elmer Huerta. Doctor, ¿hay alguna conexión y podemos retomar, no sé si se puede o no, pero estos días de música y medicina en estos tiempos de coronavirus? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Ricardo, buenos días a todos nuestros oyentes. Efectivamente, bueno, esto dentro de la gravedad, obviamente, sí, que implica de que la situación se haya puesto justo en el momento más álgido en nuestro Perú. En un momentito te voy a hacer escuchar y a todos nuestros oyentes un estudio, en realidad, que han hecho investigadores, que lo que han hecho es analizar la cápsula del virus, que es una proteína, es grasa y es hidrato de carbono, o sea, es una molécula, es una estructura química. Y fíjate lo que han hecho, han analizado esa estructura química y a cada molécula, a cada pedazo de la proteína, le han adjudicado como una especie de nota musical. ¿Ya? Entonces, si tú tienes una secuencia de moléculas y cada molécula tiene su nota musical, han hecho música. Han hecho una música que está inspirada en la estructura de este SARS-CoV-2, que es el virus del coronavirus. Y te lo voy a hacer escuchar en un momentito ya a todos nuestros oyentes. Sí. Pero previamente, Ricardo, la conferencia de prensa que se dio ayer en la tarde en el Ministerio de Salud es sumamente importante, Ricardo. Es sumamente importante. ¿Sabes por qué? Porque nos ubica a todos los peruanos en un momento crucial de la lucha contra esta pandemia. El virus, Ricardo, ingresó al Perú el 6 de marzo. Y lo que se ha demostrado es que desde que se demuestra el primer caso hasta que se va, transcurren entre 90 y 95 días. De tal modo que el pico medio, lo que se llama el ápex, se adquiere en el día más o menos 47. Y ese día 47, Ricardo, se va a presentar el martes 21 de abril. Es decir, dentro de una semana y media. Ya. Para ese día, Ricardo, tenemos que esperar un mayor número de hospitalizados, un mayor número de personas en camas de cuidados intensivos y un mayor número de fallecimientos. También. Y debido, Ricardo, y esto es muy importante que lo entendamos, la muerte por el coronavirus puede ser violenta. Puede ser en cuestión de horas, Ricardo. Eso es lo que hemos aprendido, por ejemplo, en España. En España, Ricardo, más de 3.000 ancianos han muerto en lo que allí le llaman residencias. Es decir, en su cama, solitos, sin que nadie los vea. Y cuando han entrado al día siguiente, ya estaban muertos. Entonces, esto suena muy duro, Ricardo. Porque vamos a ver de repente fallecimientos en las casas. Vamos a ver fallecimientos en las calles. ¿Cómo nos preparamos como sociedad para esto, Ricardo? ¿Cómo? Es muy duro. Es muy duro. Las autoridades, ojalá que se den abasto. Ojalá que todo lo tengamos organizado. Pero si no, mira lo que está pasando en España. Mira lo que ha pasado en Italia. Terrible. Está pasando aquí en Estados Unidos también, en Nueva York. Entonces solamente quería poner en perspectiva esto porque el día 21 de abril, en 10 días, Ricardo, es el día central, el día en 12 días, estamos jueves 9, el día 21 de abril habremos estadísticamente, hablando de la experiencia mundial, alcanzado, o deberíamos estar alcanzando el punto máximo. Correctamente. Entonces allí es donde vamos a ver las 504 camas que tenemos de unidad de cuidados intensivos, de repente llenas. Ahí vamos a ver de repente las que parece que son 1.000 camas de hospitalización, Ricardo, llenas. Y ahí vamos a ver que gente va a estar en sus casas muy enferma y por la naturaleza fulminante de la complicación pulmonar, Ricardo, vamos a ver gente que va a fallecer en sus casas.
Entonces tenemos que estar preparados. Sí. Ahora, doctor, de nuevo, una pregunta. Esta es una enfermedad nueva, tiene poco más de 3 meses. Hay gente trabajando en el estudio precisamente de cómo se comporta y qué posibilidad de tratamiento y de vacuna puede haber dentro de muchos meses todavía. Pero sigue comportándose como se comportó en China, como se comportó en Europa, es decir, en cuanto a población vulnerable, ¿o eso ha cambiado, doctor? No, es igual, es igual. La población vulnerable que fallece, que se complica, es igual. Las proporciones son las mismas. Personas mayores de 80 años, casi el 50% fallece. Personas con obesidad, con factores de riesgo que tengan entre 50 y 75 años, más o menos el 20% fallece. O sea, esas estadísticas se mantienen igual. El hecho, lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos y se ha visto en Europa también y en el Perú, es que personas un poco más jóvenes, pero solo con obesidad o con presión arterial, son las que están siendo más afectadas. Entonces, Ricardo, el asunto, mira, el asunto se está poniendo muy, muy serio. Y las semanas que vienen son muy serias. Por eso que la conferencia de prensa que dieron ayer en el Ministerio de Salud, la doctora Macetti y el señor Baduk, ¿no? Pues nos tienen que hacer pensar de que este esfuerzo que está haciendo el Perú, Ricardo, de quedarse en la casa, lo tenemos que cumplir realmente a rajatabla. ¿Sabes por qué? Porque la muerte de hoy día, Ricardo, es consecuencia de la infección hace 3 semanas atrás o 2 semanas atrás. Porque para que un paciente fallezca hoy día, jueves 9 de abril, tuvo que haber estado en la unidad de cuidados intensivos de repente unos 3, 4, 5 días. Sí. Y antes de eso en una sala de hospitalización igual por 4 o 5 días. Antes de eso enfermo para que lo lleven al hospital. Suma todos esos días. Esta persona se infectó 2 semanas atrás. De 2 semanas a 3 semanas, ¿no? Correcto. Por eso las muertes siempre tardan un poco más en desaparecer que el número de infectados. Pero ¿de qué depende el infectado? De lo que hace la sociedad. Y en esta pandemia es importantísimo el comportamiento. El aislamiento social. El confinamiento, doctor, porque en modelos que veíamos usted, y que usted comentaba con nosotros, lo importante era justamente tratar de mantener o aplanar esa curva de crecimiento para que el número de recuperados también sea importante en relación a los nuevos infectados, ¿no? Exacto, Ricardo, exacto. Y fíjate el dato que viene de Argentina. Cuando ellos han estudiado todos los argentinos que han expatriado, ¿sabe lo que han encontrado, Ricardo? Que 2 de cada 3 tiene el virus y no tiene síntomas. Mira, el altísimo porcentaje de gente que está contagiando a los demás sin tener síntomas. Sí. Veíamos un informe que venía de un doctor de una localidad de Italia, del norte de Italia, no recuerdo el nombre, pero era una localidad en medio del epicentro y que sin embargo, porque era pequeña también, la localidad había con la modalidad de las pruebas masivas podido contener, porque decía él que lo más peligroso eran precisamente lo que usted nos dice ahora. Lo más peligroso eran los pacientes asintomáticos, jóvenes sobre todo. Exactamente. Entonces, Ricardo, este es un llamado para todos nuestros hermanos y hermanas en el Perú. Por favor, quédense en casa. Por favor. El comportamiento nuestro, el comportamiento de los peruanos en este momento es el que va a determinar las muertes 2 semanas adelante, justo cuando lleguemos al ápex de esta pandemia, Ricardo. Por favor, quedémonos en casa, respetemos las normas, porque el comportamiento del peruano o de la peruana ahora va a determinar la muerte del peruano o la peruana en 10 días. 2 semanas. Doctor, y esta es la musiquita. La música, por favor. Mira. En base a la estructura del molecular del virus. Del virus. Esto lo han hecho en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, aquí en Boston. Y esto, que parece una curiosidad, cuando ellos dicen, si tenemos ya la música, entre comillas, la estructura, esto se puede usar para hacer medicamentos, imagínate. Claro que sí, doctor. Luego vamos a revisar, estaba leyendo yo un informe sobre cómo es que cuando se presentó el primer coronavirus se empezó a desarrollar una vacuna
pero como desapareció el primer coronavirus, la vacuna se Lo quedó ahí, dejaron no se terminó de desarrollar. Bueno, doctor, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte mañana, y a cuidarnos Ricardo. todos. Igual, cuídate mucho, hasta mañana, chao. Hasta mañana, doctor. 7:49. Regresamos en un instante aquí en RPP, Confianza por todo.